Esta noche quiero que sigamos hablando sobre el temor de Dios, pero por supuesto desde otro enfoque. Y para eso voy a pedirles que abran la Biblia conmigo en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 17 y 18. Proverbios capítulo 23, versículo 17 y 18. Cuando estén ahí me dicen amén. Proverbios 23, versículo 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Amén. Qué palabras tan importantes. Quiero volver a repetirlo, escúchalo muy bien. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Yo quiero que levante su mano conmigo y diga: Señor Jesús, esta palabra es para mí. Yo estoy seguro. Alumbra mi entendimiento esta noche y déjame comprender de manera clara lo que quieres hablar a mi corazón esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche se llama Sin envidia de los pecadores. ¿Cómo se llama este mensaje? Hey, levanten su mano ahí los que en verdad están de acuerdo. Digan conmigo: sin envidia de los pecadores. Mira el que está a su lado, dígale: no tengas envidia de los pecadores. Eso dice la Biblia. Amén. Sin envidia de los pecadores. 3 cristianos estaban en un retiro espiritual, y mientras conversaban decidieron confesarse sus pecados los unos a los otros. Entonces el primero dijo: mi pecado es terrible. Mi mayor pecado es la mentira. Yo le he mentido a la iglesia, le he mentido a los pastores, yo le he mentido a mi esposa, le he mentido a mis hijos. Yo soy un mentiroso. Ya no sé ni cuántas mentiras digo. Ya no sé ni siquiera cuáles son mis verdades. Es más, no sé ni siquiera si lo que le estoy diciendo ahora es mentira o es verdad. Mi pecado es la mentira. Entonces el segundo dijo: pues terrible no me parece tanto, más terrible me parece mi pecado. Mi mayor pecado es robar. Lo confieso. Le he robado a la iglesia, le he robado a los hermanos, le he robado a los pastores. Incluso, vergüenza me da decirlo, le he robado a mi propia familia. El tercero dijo: pues hermanos, estamos en problemas, porque mi mayor pecado es la murmuración, y ahora mismo corro a decirle al pastor que usted es un mentiroso y que usted es un ladrón. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces los ancianos y los jóvenes soltaron sus piedras y se marcharon, porque no había uno solo libre de pecado. Lo cual nos enseña que todos los seres humanos somos pecadores. Levante su mano conmigo y diga: yo soy un pecador. Mire que está a su lado para que no se alegre mucho. Dígale: usted es un pecador. Todos somos pecadores. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Ahora, teológicamente, bíblicamente, tradicionalmente, se ha dicho que existen 2 clases de pecadores. Préstele mucha atención a esto, porque usted está en alguna de esas 2 clases. 2 clases de pecadores.
La primera clase de pecadores son los pecadores arrepentidos. Diga conmigo, pecadores arrepentidos. ¿Quiénes son esos? Esos son los pecadores que han renunciado a sus pecados, que han dejado sus malos hábitos y ahora se esfuerzan por agradar a Dios. Esos son los pecadores arrepentidos. La otra clase de pecadores son los pecadores no arrepentidos. Diga conmigo, pecadores no arrepentidos. ¿Y quiénes son esos? Los pecadores no arrepentidos son aquellos que no han renunciado a sus pecados, que no han dejado sus malos hábitos, que no han cortado con sus deseos carnales, que no les interesa agradar a Dios ni hacer lo recto delante de sus ojos. Esos son los pecadores no arrepentidos. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Ahora, la palabra del Señor, hablando del pecado, nos hace entender que una cosa es cometer pecado, pero otra muy diferente es practicar el pecado. Hay gente que comete pecados, pero no se queda en ellos. Se arrepiente, se aparta y pide perdón. Pero hay personas que no solo cometen pecado, sino que se quedan practicándolo, disfrutándolo. Comienzan a amar su pecado, su vicio, su mal hábito. Comienzan a seguir en ese pecado, mis queridos hermanos. Ahora, en el pasaje que leímos, el autor nos está hablando sobre los pecadores. Pero ¿de qué clase de pecadores nos habla la Biblia esta noche? Nos está hablando de aquellos pecadores no arrepentidos. Nos está hablando de aquellos que practican el pecado. Dicho de otra manera, mírenme acá. Cuando el autor de Proverbios, que fue el rey Salomón, dice: no tengas envidia de los pecadores. Damas y caballeros, lo que está diciendo la Biblia es: no tengas envidia de los que practican el pecado. No tengas envidia de los pecadores no arrepentidos. No tengas envidia de aquellos que se deleitan en sus deseos carnales. No tengas envidia de aquellos que dan libertad a sus pasiones. No tengas envidia de ellos. Ahora abro paréntesis para decirles que sí hay cristianos que tienen envidia de los que practican el pecado. Los hay en muchas iglesias. Es más, en esta iglesia, en esta noche, en este momento, se encuentran ahí sentados muchos cristianos que tienen envidia de aquellos que practican el pecado. Se los explico de esta manera. Hay creyentes que son tan suaves en su compromiso con Dios que en su corazón están anhelando cosas mundanas. Diga conmigo: ay, ay, ay. Así es. Ahora, hay cristianos que están tan fríos espiritualmente que han llegado a considerar que hubiera sido mejor no haber conocido a Cristo para pecar sin cargos de conciencia. Hay cristianos así. Ahora, hay cristianos tan tibios en el evangelio que han pensado en volver atrás para divertirse como lo hacían anteriormente. Vuelve y diga conmigo: ay, ay, ay. Y si usted se identifica con lo que estoy diciendo, entonces eso da cuenta de que lamentablemente en la iglesia de Cristo hoy hay cristianos con envidia de los que practican el pecado.
Hoy en la iglesia hay jóvenes, adultos, ancianos, cristianos frustrados en el evangelio. Hay cristianos que no se van de la iglesia por miedo al infierno. Pero si el infierno no existiera, hacía rato no lo veíamos por acá. Hay cristianos que permanecen firmes en la iglesia por conveniencia, por tradición, por emoción, porque se sienten bien. Pero cuando sienten ganas de pecar, nada les impide, lo hacen sin ningún problema. Y eso, hermanos, da cuenta de que sí existen cristianos que tienen envidia de los que practican el pecado. Existen cristianos con envidia, con frustración, con deseo de hacer lo que otros que no temen a Dios hacen. Y si tú en verdad hoy te sientes identificado con esto que estoy compartiendo, quiero que sepas que hay un problema serio en tu vida espiritual. Tienes un problema en tu vida espiritual si acaso estás sintiendo envidia, ganas de lo que hacen la gente en el mundo. Ahora el rey Salomón dice: no tengas envidia de los que practican el pecado. No tengas envidia de aquellos que dan lugar a sus deseos carnales. Mira el que está a tu lado: no tengas envidia de los malos. Dígale: no tengas envidia de los malos. Dice Salomón: antes, es decir, más bien, persevera, dice Salomón, persevera en el temor de Dios. Mira que está a tu lado de nuevo, dile: persevera en el temor de Dios. Persevera en el temor del Señor. Perseverar significa aguantar, significa insistir, significa luchar, significa esforzarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que insistir, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que aguantar en el temor del Señor. La pregunta básica sería: ¿y qué es el temor de Dios? Hay gente que en la iglesia, si uno le pregunta qué es el temor de Dios, no sabe qué es el temor de Dios. Y la Biblia nos ofrece varios significados sobre el temor de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esa es una definición del temor de Dios. En otras palabras, la sabiduría comienza con el temor a Dios. Cuando usted es una persona temerosa de Dios, usted ya comenzó a ser sabia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí comienza la sabiduría. Ahora, Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Ojo pues, si usted es temeroso de Dios, usted aborrece la maldad, usted aborrece la injusticia, usted aborrece el pecado, porque el temor de Dios, según Proverbios, es aborrecer el mal. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces, otra definición según Eclesiastés es que el temor de Dios es el todo del hombre. Diga conmigo: el todo del hombre. El temor de Dios es guardar sus mandamientos. Mire todos los significados que la Biblia nos da sobre el temor de Dios. Recuérdelos conmigo: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es el todo del hombre. El temor de Dios es guardar sus mandamientos. Todo eso es el temor de Dios. Y usted y yo estamos llamados a perseverar en el temor de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame en un fuerte amén. Amén. Hay que perseverar en el temor de Dios.
Salmo 73. No vayan allá, ustedes me creen. Salmo 73 fue escrito por un hombre llamado Asaf. Al parecer era uno de los cantores en el templo. Era uno de los que servían dentro del templo. Y Asaf nos cuenta en el Salmo 73 que en alguna ocasión, hermanos, Asaf estuvo a punto de descarriarse. Escuchen esto. En alguna ocasión Asaf estuvo a punto de apartarse de Dios. ¿Por qué? Asaf dice en el Salmo: porque tuvo envidia de los malos. Porque tuvo envidia al ver cómo los malos prosperaban, al ver cómo a los malos les iba bien, al ver cómo los malos lograban con creces los antojos de su corazón. Entonces Asaf reflexionaba en eso, y la reflexión de Asaf lo atormentaba. Lo atormentaba a tal punto que Asaf pensaba: en vano le sirvo yo a Dios, en vano me estoy guardando para Dios, porque yo veo que los malos prosperan, yo veo que a los malos les va bien, yo veo que los malos la pasan como bueno. Y yo sé que la misma reflexión hemos hecho muchos de nosotros en alguna ocasión. Hay personas aquí que han llegado a considerar si verdaderamente vale la pena servirle al Señor y consagrar nuestra vida a Dios. Por lo mismo, porque hemos visto que hay gente mala, vecinos malos, familiares malos, amigos malos, que no les pasa nada. Les pasa de todo, pero de todo lo bueno. Hay quienes aquí esta noche se han hecho esa pregunta y se han hecho esa reflexión. Ahora, el Salmo 73 no termina ahí. Asaf dice que cuando él entró en el santuario, en otras palabras, cuando él entró en la presencia de Dios, Asaf comprendió el fin de los malos. Asaf entendió que Dios tiene un destino terrible para los malos, que Dios ha preparado un final desagradable para la gente mala si no se arrepiente de sus pecados. Y cuando Asaf comprendió esta verdad, cuando Asaf comprendió que ser malo no paga, que a los malos Dios los ha destinado para un final terrible y desastroso, entonces Asaf cambió su oración. La oración de Asaf al principio era: en vano me he guardado para Dios, no sirve de nada servir a Jehová, porque los malos no hacen nada por Dios y prosperan. Esa era la oración de Asaf al principio. Pero desde que entró en la presencia de Dios y comprendió el fin de los malos, ahora la oración de Asaf es la siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Dicho de otra manera, Asaf comprendió que la vida no se trata de riquezas, que la vida no se trata de títulos, que la vida no se trata de reconocimientos. Asaf comprendió que la vida no se trata de disfrutar deseos. Asaf comprendió que la vida se trata del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Del Señor. Eso comprendió Asaf. Asaf comprendió que lo importante en la vida no son las riquezas, no son los bienes, no son los títulos, no son los reconocimientos. Asaf entendió que lo más importante en la vida, damas y caballeros, es el Señor mismo. Es agradarle, es honrarlo, es servirle, es amarlo, es predicarlo.
Eso es lo más importante en la vida. Mire que está a su lado, dígale: lo más importante en tu vida tiene que ser Dios. Dígale así: lo más importante en tu vida tiene que ser Dios. Tiene que ser Él. Si para ti lo más importante son las riquezas o los títulos o los reconocimientos, ya estás mal, mi hermano, ya estás mal. Porque lo más importante en tu vida tiene que ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Tiene que ser el Señor. Entonces dice Salomón en Proverbios 23:17: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, de los que practican el pecado, de los que dan lugar a sus deseos carnales. No tengas envidia de ellos. Antes, teme a Jehová, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hay que perseverar. Esta palabra de Salomón es una exhortación, es un llamado, hermanos, a que no nos descarriemos, a que no nos apartemos del Señor. Todo lo contrario, es un llamado a que sigas perseverando en el temor de Dios, a que aguantes, a que luches, a que insistas, a que te esfuerces en el temor de Dios y nunca te apartes de Él. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Perseveremos en el temor del Señor. Ese es mi llamado para ti en esta noche. Persevera en el temor del Señor. Ahora el versículo 18 dice: porque ciertamente hay fin. Mira con una seriedad impresionante al que está a tu lado. No, pero ya la dañó. Ya no es capaz de mirarlo con una seriedad impresionante. Pero mírelo con seriedad, mírelo. Y dígale estas palabras: ciertamente hay fin. Ahora dígale: esto se va a acabar. Dígale: esto se va a acabar. Mis queridos hermanos, la Biblia nos habla de un fin. ¿Sí o no? Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no. En otras palabras, la Biblia nos habla de un fin. Y Salomón está diciendo: porque ciertamente hay fin. Hay fin sobre tu vida en este mundo. Hay fin para los cielos y la tierra. Y hay fin para la humanidad en este planeta. Y Salomón está diciendo: ciertamente hay fin. Pero tu esperanza no será cortada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es heredar la vida eterna. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Y esa esperanza de heredar la vida eterna no es para los que practican el pecado. Eso no. La esperanza de heredar la vida eterna es para los que temen a Dios. Pregunto esta noche: ¿cuántos de los que están aquí temen a Dios? Muy poquitos. Qué bueno por esos tres. ¿Cuántos de los que están aquí temen a Dios? Para ti es esa esperanza que dice la palabra: no será cortada. Hay fin. Y cuando llegue el fin, te darás cuenta que la esperanza que guardaste en tu corazón de heredar la vida eterna no será cortada. Todo lo contrario, será cumplida. Quiere decir que cuando llegue el fin, tú comprenderás la diferencia entre practicar el pecado y temer a Dios. Ese día entenderás la diferencia tan grande que hay entre practicar el pecado y temer a Dios. Cuando llegue el fin, tú entenderás que vale la pena temer a Dios. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: vale la pena temer a Dios. ¿Cuántos creen esto con el corazón? Dígame amén. Vale la pena perseverar en el temor de Dios. Y el día que llegue el fin, lo comprenderás mejor. Mi abuela lo decía en otras palabras: el día de la quema se ve el humo. Es real. Llegará el fin y comprenderás que practicar el pecado no servía para nada, pero perseverar en el temor de Dios valía la pena. Amén.
Ahora, perseverar en el temor de Dios vale la pena, no solo por la esperanza de la vida eterna. La Biblia nos enseña acerca de muchas bendiciones que trae el temor de Dios. Por ejemplo, Proverbios 10:27 dice que el temor de Jehová aumentará los días. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el temor de Dios trae larga vida. ¿Amén o no? Dios te dará larga vida, aumentará los días sobre tu vida. Y luego termina diciendo, pero los años de los impíos serán acortados. El temor de Dios trae vida. Proverbios 19 versículo 23 dice que el temor de Dios es para vida, y con él será lleno de reposo el hombre. ¿Qué está diciendo la palabra, pastor? Que el temor de Dios no solo aumenta los días, sino que el temor de Dios llena de reposo al hombre. En otras palabras, el hombre temeroso de Dios vive tranquilo. Mire el que está a su lado, dile: cuando eres temeroso de Dios, vives tranquilo. Vives tranquilo. No temes al terror nocturno, no tienes miedo de malas noticias, no te preocupas ni te angustias por qué comer, qué vestir, porque tenemos un Padre en los cielos que va a proveer todo eso. El que tiene temor de Dios está lleno de reposo, vive tranquilo. Eso trae el temor de Dios. Proverbios 22 versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Oiga, esto es una promesa, hermanos. El temor de Dios trae riquezas, honra y vida. Esas son la remuneración, el pago del temor de Dios. Esto es una promesa. Y yo no sé cuántos esta noche se atreven a reclamar esta promesa. Dígame amén. Amén. Hermanos, usted tiene que apropiarse de esto. Si usted es temeroso de Dios, reclame para su vida riquezas, honra, vida. Si usted es temeroso de Dios. Amén. Salmo 34 versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué significa eso, pastor? Que el temor de Dios trae protección. Amén. Entonces, podríamos seguir leyendo todos los pasajes que nos hablan sobre el temor de Dios, y nos daríamos cuenta de todas las bendiciones que hay para las personas que son temerosas de Dios. Hoy he mencionado solo algunos. El temor de Dios nos llena de esperanza de la vida eterna. El temor de Dios aumentará nuestros días. El temor de Dios traerá el reposo a nuestro corazón. El temor de Dios traerá riquezas, honra y vida. Y el temor de Dios trae protección. Pregunto esta noche: ¿vale la pena temer a Dios? Lo vale. Vale la pena perseverar en el temor de Dios. Vale la pena que tú y yo aguantemos, luchemos, insistamos, nos esforcemos por perseverar, por caminar, por estar en el temor de Dios y no descarriarnos, y no apartarnos, y no volver atrás para hacer lo que hacen las personas que están lejos del Señor. Vale la pena que te quedes aquí y te esfuerces y perseveres en el temor del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Termino con esto. Stephen Hawking, así se escribe, fue un ateo. Hasta la semana pasada fue reconocido como el científico astrofísico más importante del siglo XXI. Famoso por la teoría del todo, por la investigación de los agujeros negros y otros tratados científicos. Hawking dijo lo siguiente: la religión es un cuento de hadas para las personas que tienen miedo a la oscuridad. Entonces, John Lennox
cristiano, teólogo, profesor universitario, defensor de la fe, dijo: el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la luz. Y Jesús dijo: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. En el mundo de hoy hay personas que aman las tinieblas, que se deleitan en el pecado, que les gustan las cosas mundanas y no quieren renunciar a ellos. Pero también hay personas que aman la luz, que aman a Dios, que quieren servir y agradar al Creador. Esta noche te pregunto: ¿cuál eres tú? Quiero invitarte para que no tengas envidia de los que practican el pecado y antes perseveres en el temor del Señor todo el tiempo. Cierra tus ojos donde estás y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta noche por la palabra.